Bueno, entonces, vamos a terminar con este sutta, el número 43, que es la gran serie de preguntas y respuestas. Esta es la tercera parte, ¿sí? Entonces vamos a ir a la parte que es directamente la liberación de la mente, ¿sí? Que es el último capítulo. Después les voy a contar algunas cositas que vamos a hacer a futuro. Entonces dice así: amigo, ¿cuántas condiciones hay para el logro de la liberación de la mente que es ni placentera ni dolorosa? Amigo, existen 4 condiciones para el logro de la liberación de la mente que es ni placentera ni dolorosa. He aquí, con el abandono del placer y del dolor, y con la prueba de desaparición de la alegría y la pena, el monje entra y permanece en el cuarto yana, el cual es ni pena ni placer, y purifica la atención consciente a través de la ecuanimidad. Estas son las 4 condiciones para el logro de la liberación de la mente, que es ni placentera ni dolorosa. Bueno, esto es una forma de definir el cuarto yana, ¿sí? Como una liberación de la mente. Esencialmente, cuando uno alcanza el cuarto yana, deja de sentir el cuerpo, la respiración se hace muy sutil y la mente está muy flexible. Por eso siempre se utiliza este yana para después desarrollar ciertas facultades. Por ejemplo, los poderes, por un lado, ¿no? Por el otro lado, el triple conocimiento, o sea, el recuerdo de vidas pasadas, el renacimiento de otros seres. Es un yana que el Buda le decía el hermoso, y se caracteriza por esas sensaciones, verdaderamente hermoso. Uno está ahí, está muy ecuánime, con una mente muy balanceada. Entonces ahora vamos a ver cómo a partir de eso, Majakotita le va haciendo preguntas a Sariputta y van a ver qué precisas son las preguntas y qué precisas son las respuestas. Amigo, ¿cuántas condiciones hay para el logro de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 2 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo: la no atención a signo alguno y la atención del elemento sin signo. Estas son las condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. Ahora lo voy a comentar. ¿Cuántas condiciones hay para la persistencia del logro de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 3 condiciones para la persistencia del logro de la liberación de la mente sin signo: la no atención al signo alguno, la atención del elemento sin signo y la previa determinación en su duración. Esas son las 3 condiciones para el logro de la liberación de la mente sin signo. Amigo, ¿cuándo estas son las condiciones para emerger de la liberación de la mente sin signo? Amigo, existen 2 condiciones para emerger de la mente sin signo: la atención a todos los signos y la no atención del elemento sin signo. Estas son las 2 condiciones para emerger de la liberación de la mente sin signo. ¿No? Entonces, lo que está hablando acá es de Samapati Nirodha. ¿Sí? Está hablando de la cesación de sensación, percepción y conciencia. Entonces estaba diciendo primero cuáles son las condiciones. 2. ¿Sí? La no atención al signo alguno y la atención al elemento sin signo. Eso significa que no hay ningún signo, no hay nada. Luego dice, ¿cuál es la persistencia? O sea, ¿cómo hago para permanecer ahí? Existen 3 condiciones, porque se acuerdan que venía hablando, en ese sentido, venía hablando de la cesación, ¿no? ¿Cuál era la diferencia entre estar muerto y la cesación? Entonces le dice que son 3: la no atención, la atención y la prueba de determinación en su duración, ¿sí? Entonces eso significa que uno se determina a estar en ese estado durante tanto tiempo, por ejemplo, 59 horas. Entonces uno entra en cesación y está 59 horas. Y a las 59 horas sale. ¿Sí? El máximo que uno puede estar en ese estado es 7 días. Si después de esos 7 días no emerge de ahí, se muere. A lo largo de esos 7 días, la respiración va siendo cada vez más lenta y los latidos cada vez más lentos. ¿Sí? Esto hay gente en el mundo que lo hace, que lo practica. Según los suttas, es una condición para del anagami con fruto en adelante, quienes pueden hacer eso a voluntad. Luego, es un estado en el cual uno puede
ocurrirle al meditador de una manera espontánea. ¿Sí? Puede ocurrirle, si uno puede estar meditando tanto tiempo y en algún momento se produce ese apagón, que se vive así como si fuera un apagón. Cuando se reinicia la mente, uno estuvo ahí en Samapati Nirodha. Solamente que uno no domina ese estado de manera voluntaria. Por eso dice, ¿cómo se hace para salir de ahí? Hay que, digamos, volviendo a prestar atención y dejándole de prestar atención a lo que, al no signo. Entonces, por eso es necesario, para dominar Samapati Nirodha, es necesario dominar los anteriores yanas. De ahí la importancia del dominio de los yanas. O sea, el poder, digamos, así un principiante, cuando empieza a meditar, trata de entrar en los yanas y permanecer. Y sale, y no lo domina. Sale, entra, ¿no? Después, una vez que el meditador se madura y por ahí, si logra algún tipo de condición supramundana, la entrada de la corriente, o es un sakadagami, o un anagami sin fruto, lo que practica es salir de ahí. Voy a estar 20 minutos en el cuarto yana y voy a salir de ahí, o voy a pasar luego esos 20 minutos al sexto. Entonces, en ese entrenamiento, la mente se va volviendo muy flexible para entrar y salir muy rápidamente. Primero largos periodos, después periodos muy cortos. Bueno, a ver, en 5 segundos voy a estar en tal yana, y la mente está en 5 segundos ahí. Esto hace que la mente sea muy flexible, muy rápida, y eso tiene mucho que ver justamente con la comprensión del proceso mental. Porque cuando uno lo comprende como proceso, deja de ser yo estoy en tal yana. No, simplemente conozco las condiciones, sé cómo son las condiciones para entrar en el segundo, quinto y séptimo yana, y simplemente esas condiciones las puedo evocar, sucede. Cuando esas condiciones cesan, ya no estoy más ahí. Y estoy en otro yana o en la mente cotidiana, digamos, la mente mundana. Entonces ese entrenamiento es lo que después justamente permite dominar este estado de Samapati Nirodha. ¿Para qué sirve Samapati Nirodha? Imagínense ustedes que se determinan durante 2 días y durante esos 2 días no duermen, no comen, no se enteran de nada en el mundo y lo único que hay es cesación. Entonces cuando salen de ahí, imagínense cómo está la mente. En qué estado de absoluto descanso. Porque es un estado donde no hay ninguna actividad mental, salvo las que se encargan de la vitalidad, digamos, ¿no? Uno emerge de ahí, tiene un alivio, un profundo, como si se hubiera tomado unas vacaciones del mundo. ¿Sí? Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Muchas veces los mismos Arahant practicaban este estado, salían y cuando salían la cara les brillaba, ¿no? Está esa famosa historia que Sariputta sale de este estado durante 7 días y era tan brillante su rostro que fue a la ronda de comidas, pasó por una granja donde había un granjero y una granjera que eran tan pobres que solo tenían una remera y la usaba ella. Y entonces justo ella le prepara la comida al granjero que había estado trabajando en el campo y justo pasa a Sariputta y entonces el granjero se la ofrece. Y Sariputta le acepta porque como monje no puede rechazar la comida y la mujer sale y le ofrece agua y él también acepta y bebe el agua que le ofrecen y luego de que come se lo agradecen, ellos lo hicieron, aunque no podían comer, se lo ofrecieron con una gran generosidad. Entonces dicen que Sariputta se fue y cuando se estaba yendo se da vuelta, los mira y sonríe y todas las espigas de trigo que habían cultivado se transforman en oro. Todo el campo se les vuelve de oro. Sariputta se va, porque esas, digamos, alrededor de los Arahant están siempre estas historias. Y los granjeros no sabían qué hacer porque nunca habían tenido tanta plata en su vida. Y entonces al granjero se le ocurre ir a ver al rey. Y decir, mire, pasó esto, le cuenta la historia y ahora mi campo está lleno de oro. Me gustaría guardarlo en algún lugar. Entonces el rey manda una carreta con guardias. Entonces empiezan a sacar las espigas y se ve que por orden del rey dicen,
este oro ahora pertenece al rey, en voz alta. Y cuando ponen las espigas en la carreta se vuelven tierra. Y entonces cuando eso pasa, los guardias dejan de hacer eso, recogen las espigas sin decir, estas espigas son del granjero, quedan de oro y fueron almacenadas en un lugar y el granjero vivió holgado durante mucho tiempo. Probablemente le deben haber cobrado algún alquiler y entrada y alguna de esas cosas. Y seguro de caución. Seguro de caución, y dígame con qué va a pagar y afrontar, etc. Bueno, entonces, ¿me alcanzas un pañuelo ahora? Entonces esto es de lo que hablan estos 3 párrafos. Amigo, la inconmensurable liberación de la mente, la liberación de la mente a través de la nada, la liberación de la mente a través de la vacuidad y la liberación de la mente sin signo. ¿Son estados diferentes en significado y diferentes en el nombre? ¿O tienen el mismo significado y solo son diferentes en el nombre? Amigo, la inconmensurable liberación de la mente, la liberación de la mente a través de la nada, la liberación de la mente a través de la vacuidad y la liberación de la mente sin signo, hay una manera de acuerdo a la cual estos estados son diferentes en el significado y diferentes en el nombre, y hay otra manera de acuerdo a la cual los mismos tienen el mismo significado y son solo diferentes en el nombre. ¿Sí? Entonces ahora dice, ¿y cuál es la manera de acuerdo a la cual estos estados son diferentes en el significado y diferentes en el nombre? Y aquí, el monje permanece impregnando un cuarto con la mente imbuida con el amor benevolente, igual al segundo cuarto, tercero, cuarto, arriba y abajo, alrededor y en todas partes. Y asimismo, mora impregnado el mundo entero con la mente imbuida con el amor benevolente, abundante, excelso, inconmensurable, sin hostilidad y sin animadversión. Lo mismo ocurre con la compasión, con la alegría empática y con la ecuanimidad. A esto se llama la inconmensurable liberación de la mente. Ahora entienden que están practicando. La inconmensurable liberación de la mente. Eso es lo que están practicando. La meditación a través de la inconmensurable liberación de la mente. ¿Sí? Porque los estados, los Brahmaviharas son inconmensurables, no se pueden medir. ¿Sí? Y, o sea, esto es una confirmación de que esta meditación lleva a la liberación. ¿Sí? Hay otros suttas más específicos, pero acá está diciendo que la mente se puede liberar a través de estas meditaciones, no solo a través del objeto de la respiración. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente a través de la nada? Y aquí el monje, con la completa superación de la conciencia infinita, consciente de que aquí no hay nada, entra y permanece en la esfera de la nada. Esto se llama la liberación de la mente a través de la nada. ¿Sí? Lo que está queriendo decir es que cuando uno llega a la esfera de la nada, lo que justamente observa es nada. Nosotros, en nuestra práctica, ese Brahmavihara es el último de los Brahmaviharas que responde al sentimiento de ecuanimidad. Y es un estado muy profundo. Mucha gente desde esa esfera pasa al Samapati Nirodha, sin a veces pasar por la esfera de ni percepción ni no percepción. En concreto, desde cualquier yana uno puede llegar al Samapati Nirodha. Pero la esfera de la nada es un estado muy profundo de meditación. Es un estado donde uno ya percibe de una manera muy clara qué significa el balance mental. Y también observa de una manera muy clara cómo surgen las formaciones mentales. Porque la mente está muy colecta, es muy fácil ver las distracciones y esa gran energía que hay en ese estado, con esa atención, presta condiciones muy favorables para que esto ocurra. ¿Sí? Uno en ese momento está literalmente adentro de la mente, ya no hay nada fuera de la mente en ese estado. No existe nada que esté fuera. Esto que les digo a veces suscita ciertos malos entendidos, ¿sí? Pero hasta la conciencia infinita uno tiene la sensación de que hay algo que uno expande o se expande y como que es infinito. En la esfera de la nada uno está dentro de esa vivencia. ¿Sí? Es como si uno entrara en la mente o la mente entrara en uno, como a ustedes les guste decir. Es como una forma de describir la experiencia, pero lo más importante es que uno en la nada no ve nada, no hay nada. O sea, vamos
arribando paulatinamente a estados cada vez mayor de cesación, de menor actividad. Cuanto menor actividad hay en la mente en relación a las distracciones, más claridad hay para observar el proceso de surgimiento de dicha actividad. Que es eso lo importante. ¿Se va entendiendo? Entonces, lo importante no es tener una meditación tranquila. Tengo una meditación muy activa, no pasa nada. Lo que uno tiene que entender es no apegarse con esa actividad, simplemente comprender que esa es la actividad. ¿Sí? Eso es la sabiduría o la comprensión a medida que meditamos. Vamos comprendiendo que eso es un proceso, no una identidad. Cuanto más esa comprensión se afinca, se profundiza, menos efecto de apego y de identificación hay de los pensamientos o las actividades mentales. Eso es lo que siente uno como alivio. La maduración de esa comprensión es lo que termina dando la entrada en la corriente. Y los siguientes pasos, el que retorna una vez, el que ya no retorna o el Arahant. ¿Sí? Se va haciendo cada vez más profunda esa visión. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente a través de la vacuidad? He aquí, el monje va al bosque al pie de un árbol o una choza vacía y reflexiona así: esto está vacío del ser o de algo que pertenezca al ser. Esto se llama la liberación de la mente a través de la vacuidad. ¿Sí? Lo que acá está observando, y esto es muy interesante, esto también se puede observar cuando uno está en el séptimo yana y surge una actividad. Y ahí puede venir una pregunta: ¿de dónde viene esta actividad? ¿Es mía? Lo que está diciendo acá el Buda es que uno se sienta a meditar, entonces lo que uno observa es que esto está vacío del ser o de algo que pertenezca al ser. Es decir, que no hay nada que uno pueda decir que es sustantivo o propio. ¿Qué quiero decir con sustantivo? Todos los procesos corporales son procesos continuamente cambiando. Todos los procesos mentales son procesos, no hay nada que quede fijo sin moverse. Vive cambiando todo el tiempo, momento a momento. Entonces, ¿dónde está el ser? ¿Dónde está lo mío? ¿Dónde está esa pertenencia o esa esencia? Si está cambiando todo el tiempo. Surge y cesa, surge y cesa. ¿Dónde está? Es gracioso que hoy le pregunté a Nanda Quilla en el colegio y me dijo, no, la maestra me enseñó que tenía que buscar el sustantivo de la oración, porque sin el sujeto la oración no tiene ningún sentido. Si no hay alguien que haga la acción, no puede existir la acción. Bueno, el lenguaje, ¿no? El lenguaje, claro. Claro, y yo me quedé pensando en, claro, esta es la construcción del lenguaje y esto es lo que está de alguna manera aprendiendo. Claro, el lenguaje claro. Eso no puede suceder No puede suceder así porque no se entendería. Y eso es el gran engaño. Claro, pero fíjense, el análisis sintáctico, la primera parte de la oración se llama sujeto. Está agarrado. La segunda parte, que es el predicado, lo que se predica, lo que se dice, está atado al verbo, a la acción, que es en realidad lo único que está ocurriendo. Lo único que ocurre es un movimiento, una acción. El sujeto solo existe para que nosotros podamos entender y replicar, entre comillas, esa misma acción. Pero es una construcción del lenguaje y por ende del concepto humano, pero no es la realidad. Es muy interesante porque entonces damos cuenta que nuestra forma de pensar es solo una forma de hablar, o nuestra forma de hablar es solo una forma de pensar, no es una realidad. Cuando uno lo ve de esta manera, dice, entonces no está tan lejos, pero lo está. Y a la vez no, porque eso se puede abrir en cualquier momento. ¿Y cuál es, amigo, la liberación de la mente sin signo?
He aquí, con la no atención del signo alguno, el monje entra y permanece en la concentración mental sin signo. Esto se llama la liberación de la mente sin signo. Bueno, acá, debido a que dice concentración mental, lo que está diciendo acá, la concentración mental sin signo, es lo que se llama es una, llamémosle un estrato de la esfera de ni percepción ni no percepción. ¿Sí? En ese estado de meditación llega un momento donde no existe más el objeto. Lo único que hay es el proceso mínimo de conciencia de la mente. Esto puede traer una sensación cuando uno está meditando de que la mente está muy luminosa, como si fuera transparente. Y no hay objeto, no hay sujeto tampoco, lo único que hay es un proceso. No hay nada que observar y no hay nadie que lo observe. Es un estado hermoso de estar, con millones de sensaciones bellísimas, y que a veces se lo confunde como el máximo estado meditativo. Pero no lo es. Porque todavía existe un proceso y hay una huella de identificación aún. Todavía hay una conciencia que está condicionada por ese proceso de formaciones. Aunque no haya formaciones per se, la conciencia es una formación. Entonces la mente todavía no está abierta a... Por eso cuando ocurre el Samapati Nirodha y uno sale de ahí, dijo, hay algo inclusive más allá de ese estado. Por eso el Samapati trae después de vuelta, cuando uno emerge, una atención tan poderosa, porque uno llegó, de alguna manera, al final de la cuerda. Y no murió. No murió. Murieron un montón de cosas en ese momento, ¿no? Esos cambios que se dan, porque ahora la atención es tan clara, fuiste al final y no hay nada de nada de nada que vos podés decir soy yo. En ese momento es solo un cuerpo viviendo y apenas un cerebro manteniendo la vitalidad. Uno sale de ahí y la comprensión es diferente. En esa comprensión diferente es donde uno ve entonces el origen condicionado. ¿Y cuál es la manera de acuerdo a la cual estos estados tienen el mismo significado y solo diferente es el nombre? Que era la otra pregunta. La codicia es una hacedora de la medición. El odio es un hacedor de la medición. La ilusión es una hacedora de la medición. En el monje cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de la inconmensurable liberación de la mente, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente está vacía de codicia, odio e ilusión. ¿Sí? Esto es el nirvana completo, el arajantado. La codicia es algo. ¿Sí? Lo que está queriendo acá decir es que la traducción es: la codicia es una hacedora de medición, ¿se entiende? Si yo quiero algo, una cantidad de algo. Si yo no quiero algo. Y esta ilusión también, algo que se puede medir. Si yo lo puedo medir, lo puedo conceptualizar. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, lo que se puede medir entra siempre en dualidad. Por eso son inconmensurables los Brahmas. Exactamente, por eso son inconmensurables. Sin embargo, siguen siendo condicionados. La codicia, o sea, lo que está queriendo acá decir en profundidad, porque la palabra medición es una traducción posible, es que la codicia es un concepto. El odio es un concepto y la ilusión también lo es. Son procesos que están condicionados y que nos llevan, cuando nos identificamos, a sufrir más. Entonces, fíjense lo que dice. La codicia es algo, un sustantivo. El odio es algo, un sustantivo. La ilusión es algo, un sustantivo. En el monje, cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de palmera, echados fuera de tal manera
que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de liberación a través de la mente de la nada, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de codicia, odio y ilusión. Es decir, desaparece eso. La conciencia deja de estar agarrada o aferrada a cualquier identificación. Es un proceso que se llama conciencia no manifiesta. ¿Sí? O sea, nuestra conciencia siempre es manifiesta en forma de conceptos. La mente del Arahant se describe como una conciencia que no se manifiesta. Es un concepto para otra forma de decir nirvana. ¿Sí? La codicia es hacedora de signos. ¿Qué significa? Torta, flor, vacaciones. El odio es un hacedor de signos. Fuego, hambre. La ilusión es una hacedora de signos. Yo, tú, nosotros. En el monje, cuyas contaminaciones están destruidas, aquellos están abandonados, cortados de raíces, hechos como un tocón de la palmera, echados fuera de tal manera que no están sujetos a futuro surgimiento. De todas las clases de la liberación de la mente, sin signo, la inamovible liberación de la mente es declarada como la mejor. Aquella inamovible liberación de la mente es vacía de la codicia, vacía del odio y de la ilusión. Esta es la manera de acuerdo a la cual estos estados tienen el mismo significado y solo son diferentes en nombre. Esto es lo que dije al venerable Sariputta, y el venerable Majakotita fue satisfecho y se deleitó en las palabras del venerable Sariputta. Bueno, y acá termina este sutta, que como pueden ver es un cañonazo. ¿Sí? Literalmente. Tiene un montón de cosas para... Es un sutta para agarrar de vez en cuando, ¿vieron? Bueno, a ver, lo voy a leer a principio de año. Uno lo lee, medita, o ahora lo voy a leer a mitad de año. Y ahora lo voy a leer a fin de año. Y cada vez que uno lo lee, dejando pasar un tiempo, le pasa otra cosa a la mente. Porque eso es muy profundo, es muy profundas las preguntas. Y por lo tanto las respuestas tienen ese calibre, ¿no? Bien. Entonces ahora pregunten lo que ustedes quieran. Mientras piensan las preguntas les voy contando algunas cosas. Lo primero que les quiero contar es que lo del estudio de suttas lo vamos a suspender, ¿sí? Momentáneamente. Lo vamos a suspender porque estamos teniendo mucha actividad, me parece, y no tenemos, no hay tiempo de procesamiento de todo esto, ¿sí? Entonces, durante un tiempo lo vamos a dejar y por ahí en el verano o en algún otro momento lo tomamos, o lo tomamos con otro formato, que por ahí con Mario se nos había ocurrido, quizás cada 2-3 meses, no sé, un domingo a la tarde, un sábado a la tarde, nos juntamos y hacemos el estudio de sutta. Agarramos un sutta, nos juntamos y lo leemos durante 2 horas. Algo diferente, con otro formato. Porque nos parece que si no se sobrecarga de información, y no está bueno tampoco. Y el otro cambio que vamos a hacer es los viernes. Vamos a hacer, a partir de este viernes, hacer un pequeño cambio, que es cada 15 días vamos a empezar a hablar un poquitito de la historia del budismo. O sea, vamos a empezar con los arahats, hombres y mujeres. Contar un poco la historia de los arahats para no hablar directo de los suttas. Vamos a hablar de los arahats, de la vida de ellos, y vamos a leer algún sutta pequeño o algún teragata o terigata, alguna poesía de ellos, e ir comentándolo. La intención de esto es darles un marco un poco más grande de la historia del budismo, sobre todo el budismo primigenio, ¿sí? Y los otros 15 días, el intercalado, vamos a leer un sutta, ¿sí? O sea que no lo vamos a abandonar. Pero lo que estamos tratando de buscar ahora es poner un poco más de flexibilidad y ritmo en eso, ¿sí? Porque si no, se va a tornar en una cosa muy rígida y muy dura, ¿sí? Entonces, me parece que es demasiado. Entonces, las historias y todo eso pueden ayudar también a veces a
atraer inspiración, que no es nada malo, atraer entusiasmo, porque la vida de los Arahant, hombres y mujeres, hay vidas que son maravillosas, hay muchísimas anécdotas, son muy lindas y traen muchas veces y te hacen reflexionar, reflexionar sobre la vida de uno, ¿sí? Volver a los suttas con otro entusiasmo. Con otro entusiasmo, nada de eso, ¿sí? Entonces hoy por ahora va a ser el último encuentro que hacemos los martes. Los viernes por ahora vamos a seguir, ¿sí? Y también la intención de eso es que alientarlos a que vengan los jueves también, los que pueden, por supuesto, para que las sentadas, digamos, presenciales se vayan de a poquito nutriendo, ¿sí? Este jueves hay meditación, les aviso, porque aunque sea Jueves Santo, hacemos igual. Y después tomamos un mate, así que para los que tengan ganas de venir, están invitados, ¿sí? Con rosca de Pascua son bienvenidos también. No les cerramos la puerta. Bueno, ¿tienen preguntas? Puede ser de este sutta, puede ser de algún otro sutta. Una cosa más, que el martes que viene está la meditación guiada. Eso sí sigue, ¿sí? Porque es meditación y es práctica, ¿sí? Yo tengo una pregunta cortita. Dale. ¿El Samapati Niroda es la cesación de percepción, sensación y contacto? Conciencia. Conciencia, por eso tenía. Percepción, conciencia y contacto. Percepción, sensación, percepción y conciencia. No contacto, conciencia. Era eso. Gracias. Una pregunta es que hace tiempo me cuesta, creo que la explicaste en un momento, pero me cuesta entenderla todavía, el concepto de vacuidad. Recién creo que lo dijiste y no estuve lo suficientemente atento. Mirá, la palabra vacuidad es una palabra que trae muchos problemas. Trae más problemas a veces que luces. Trae a veces oscuridad. Trae problemas porque nosotros venimos de una cultura que tiene el horror vacui. ¿Sí? Una cultura, el horror vacui es el horror al vacío. Y es un concepto muy antiguo, que tiene como más de 2000 años y que parte de eso se edifican muchas de las religiones occidentales. Orientales también, pero particularmente nuestro sistema de pensamiento grecolatino o germano-sajón, digamos, que tenemos de los dos, más eso está amparado por la cultura judeo-cristiana. La palabra vacío es, si vos lo pensás desde el punto de vista de este pensamiento general, no se nombra nunca el vacío. De hecho, se habla del vacío del alma, el vacío del corazón, como algo muy negativo, algo muy malo, vacía la mente. Pero si vos vas a Occidente y alguien te dice vacía la mente, perdón, si vas a Oriente y te dice tiene el vacío de la mente, es algo fantástico. Bien, ahora, ¿cuál es el punto, no? El punto es que estas palabras cobran peso a lo largo de la historia humana. Tremendo peso. Entonces, cuando se tradujo anatta. ¿Esa es la palabra que traducen como vacío, no? No, la palabra que traducen como vacío es suñata. Ok. Pero el concepto de suñata está basado en el anatta, en la impermanencia, en la impersonalidad, en el no yo, ¿sí? ¿Qué quiere decir Buda con vacío? Vacío, o sea, el concepto vacío es un concepto relativo. ¿Sí? Vos vas a un bosque y el bosque está vacío de edificios, pero no está vacío de árboles. ¿Sí? O sea que el concepto de vacío, como lo explica Buda, podés revisar si querés los suttas números 120 y 121, que hablan de eso. Te vas a encontrar con la traducción que está
vacío de la unidad árboles, perdón, vacío de la unidad edificio, pero no vacío de la unidad árboles. Entonces el vacío siempre refiere a la ausencia de una sustancia, de un objeto. Si nosotros decimos que el concepto de suñata es vacío de yo, lo que está queriendo decir es que no hay yo. No que no haya nada. Pero no que no haya nada. ¿Sí? Cuando yo escuché que Vimalaransi traducía a Anatta como impersonalidad, a mí me cambió la vida. Me cambió su forma de traducción, me fue y dije, tiene razón. Porque la palabra impersonalidad solo describe una acción radicada en condiciones que crea ciertos efectos. El karma, que es la ley del universo, es impersonal. No hay nadie que pueda dirigir el karma, porque esa es la ley. Cuando uno sale del samsara, ¿de qué está saliendo? Del karma. O sea, es la forma de salir de esa rueda de renacimiento. Esto tiene unas implicaciones recontra profundas. Cuando hablamos del vacío, lo que estamos hablando del vacío de yo, ¿de qué estamos hablando? Del origen dependiente. Anatta, que significa no yo, o vacío de yo, muchas veces vos vas a escuchar que algunos maestros de meditación traducen que el Buda enseñaba el no yo. No, el Buda no enseñaba el no yo. El Buda decía que desde donde él estaba parado, hablar de yo o de no yo es inconducente. Nunca existió un yo y nunca existió un no yo. Lo único que hay son condiciones que surgen y cesan. Luego la mente le coloca un sustantivo a eso, le coloca un nombre a eso. A ese nombre que le ponemos le pusimos yo, personalidad, imagen, lo que quieras. ¿Por qué? Porque la mente humana piensa en conceptos y expresa conceptos. Entonces cuando lo tenemos que explicar, hablamos de yo y vos. Pero es solo una forma de señalar algo, no eso en concreto. O sea, el lenguaje señala, pero no es la realidad. La palabra mesa no es la mesa. O sea, la palabra mesa, claro, no es la mesa. ¿Sí? Entonces, en este sentido, vacío quiere decir eso. Si vos reemplazás la palabra vacío por impersonalidad, lo que vos te vas a dar cuenta es que lo único que existe en el universo son procesos condicionados por muchas cosas, que se condicionan y a su vez son condicionados. O sea, ese efecto, una condición produce un efecto y ese efecto a su vez es condición de otro efecto. O sea que hay una interconexión enorme. Lo que produce es que uno no pueda saber cuál es verdaderamente la causa de un efecto. Puede por ahí conocer algunas causas, pero no todas. Debido a esa ignorancia es donde uno le coloca identidad. Es donde surge esta idea. Entonces vamos viendo que la ignorancia de ver esto como proceso da lugar a la formación mental. ¿Viste el segundo eslabón? La formación mental, ¿qué es? Yo. Un concepto. Esa formación mental da origen a la conciencia. ¿A la conciencia de qué? Las 6 conciencias de los sentidos. Todo lo que yo percibo lo tamizo a través de la formación mental que está a su vez condicionada por esa ignorancia. Como yo veo, yo oigo, yo veo, yo oigo, yo toco. y yo veo este rojo que es diferente al rojo que vos ves. Entonces las 4 nobles verdades, ¿qué vienen a decir? Mirá, la ignorancia se termina. Ahora hay 4 nobles verdades, que es una forma muy sucinta y muy clara de mostrarte el origen dependiente y cuál es, con la 4ª noble verdad, cómo llegar a verlo.
El octuple noble sendero es el método para ver el origen dependiente. Entonces el origen dependiente es la manera que tiene el Buda de decirte, mira, esto es el vacío. Vacío de esta idea. Entonces cuando uno le surge este miedo que a veces ocurre, miedo al nirvana, es decir, voy a desaparecer. Nunca va a poder desaparecer de algo que en realidad nunca apareció. Nunca existió ese yo, siempre fue una idea. Es como si vos me dijeras que en tu vida conocés lo que es una naranja, pero tenés miedo de perderla. No, lo único que vos vas a perder es la idea de la naranja. Pero en realidad vos la naranja nunca la comiste. ¿Dónde está la naranja? ¿Entendés? Entonces el proceso impersonal, lo que a mí me aclaró, dije, claro, es un proceso simplemente que son acciones que se condicionan. No hay ahí y todo el tiempo cambia, o sea, es impersonal e impermanente, transitorio, se mueve todo el tiempo. ¿Dónde está el yo? ¿Dónde está y cuánto dura? Porque ese es el asunto. Entonces vamos viendo que el tiempo es lo que empieza a darnos el engaño de un yo. El tiempo y el espacio. Entonces, se van jugando cosas muy profundas que tienen que ver con la, justamente, cognición, cómo uno conoce la realidad, cómo uno percibe la realidad. De ahí esto que el Tathagata es aquel que ve la realidad tal cual es. Que no está tamizado por esa idea de yo, tamizada por esa formación mental. Por eso, si no está tamizada por esa formación mental, la conciencia no manifiesta. Ya no está, la conciencia no va a agarrarse al concepto. Esto es muy, muy profundo, pero muy profundo. Y es exactamente el trabajo que ustedes están haciendo cuando meditan, tratando de entender eso de una manera vivencial. Y acá es donde viene donde yo por lo menos veo esta contraposición, donde a veces se intenta reunir en un sincretismo religioso a todas las religiones, y acá yo veo sí, pero acá lo que yo entiendo de otras religiones me hace agua, o sea, me queda como algo que no es lo mismo, no sé cómo lo casan, alguna gente lo casa, yo no lo puedo casar, siento que no están hablando de lo mismo. Sin hacer crítica a ninguna religión, digo, es el lugar donde en otros lugares sí encuentro tremendos fuentes. Ah, mira, acá sí hablan de lo mismo, tienen la misma intención, pero en ese lugar, que viene a ser el lugar final, el objetivo, no es el mismo lugar. Por lo menos como yo lo veo. ¿Te contesté? Sí, vaya que sí. Sí, muy profundo. Voy a quedar pensando, pero sí, el vacío y el inicio del encadenamiento. Exacto, Perfecto. exacto, eso es el encadenamiento, tanto los eslabones como el encadenamiento al cual uno se encadena. Sí. Por eso se llaman las 10 cadenas. ¿Qué es lo que nos ata al renacimiento? Las 10 cadenas. Perfecto. Muchas gracias, Fede. Sí. Estaba pensando, ¿vos viste la película El hombre bicentenario? No la vi. Yo sí, Es el proceso al revés. es el libro así, ¿no? Sí. Es el proceso al revés. El androide que entra en función, que ve la realidad, va transformando en conceptos hasta que adquiere una personalidad. Claro. Bueno, es que en realidad, digamos, si uno lo ve desde un lugar El ser humano hace un poco menos eso. universal, si uno lo ve, el niño hace lo mismo. Claro, El ese es el bebé proceso. Claro. no es que no venga condicionado de otra parte, pero cuando uno lo ve algo que empieza a mostrar pinceladas de algo en relación a los padres, en relación a su propio karma.
Claro, la construcción. Es la construcción, por eso no es hablarle a un chico de no yo a los 4 años, yo qué sé. Condición. Condición y Exacto, condición. exactamente. Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Bueno, el viernes entonces vamos a empezar con Sariputta, ¿sí? Vamos a empezar con Sariputta, vamos a leer algunas anécdotas de Sariputta y la vida de él. Y dentro de 2 viernes vamos a hacer el de Kema, ¿sí? Del Arahant Kema, que era la primera discípula del Buda. ¿Sí? Vamos a hacer un Arahant monje, un Arahant mujer, después vamos a hacer un laico, probablemente hagamos la vida de Chita, que era una Nagami, y probablemente la vida de alguna de las discípulas que también llegaron a ser anagamis, para ir mechando. Después vamos a volver a Mogalana, y así, para ir mezclándolo y ir sí, Palavana. Sí, vamos a ir viendo diferentes historias que son muy, muy lindas y hay. De hecho, estoy ahora revisitando la vida de Sariputta y me encontré que tuve que leer un sutta recién que está fantástico, que no me lo acordaba. Y cuando lo leí dije, uy, qué bueno que está este sutta, ¿no? Excelente. Así que bueno, no importa si no la llegamos a terminar, lo interesante es abrir un poco la historia de él, así a grandes rasgos, eh, y bueno, una cosa un poco más informal y después sí volvemos el otro viernes a los sutras. Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del mundo. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Gracias. Nos vemos en un rato. Descanso. Sí, en un ratito. Chau, chau. Chau, chau.